Bienvenidos a todos ustedes que nos están escuchando del otro lado. Bienvenidos también, muchas gracias por estar ahí a las 4 de la tarde en España, mucho más temprano en América Latina. Gracias también a nuestros panelistas y muchas gracias por estar aquí, por acompañarnos. Voy a hacer una breve presentación para variar el formato, el ritmo y también para sorprender. Van a ser 3 más Andrés Cardó y un servidor, que somos los codirectores de este curso. Tenemos 3 invitados en vez de los 2 que solíamos tener, lo cual va a facilitar una discusión más animada para nosotros y para ustedes seguramente también. Si me permiten rápidamente, Beatriz Arias, directora de Alianzas Estratégicas en Twitter España, periodista con más de 15 años de experiencia en medios de comunicación. En 2015 se incorporó al equipo de Twitter para responsabilizarse del área de noticias y alianzas con los medios de comunicación y actualmente es asesora en su estrategia digital y de monetización a los principales actores de los sectores de noticias y entretenimiento en el mercado español, así como a partners globales como Reuters, The Economist o The Financial Times. Elena Pozuelo es Broadcast Partner Manager de Google Spain, con más de 15 años de experiencia en el sector digital. Cuando digo más de 15 años, igual no se lo creen, pero tienen 15 años de experiencia. En el sector digital trabajando en grandes compañías como Omnicom Group, Sanox, Dixon, Think. Es colaborador en el máster de Data and Digital Growth en MSMK University y también es integrante de la asociación EGICON, ¿qué se llama eso? EGICON. Isaac Marcet, que está aquí al extremo, es fundador y consejero delegado de Playground, que es el medio de comunicación líder entre los jóvenes en todo el territorio en español. Actualmente Isaac es el conductor del podcast semanal de Spotify Generación Futuro, un programa que busca ser un puente de diálogo intergeneracional entre jóvenes activistas, ministros, sociólogos o políticos. Con eso yo le doy el pase de palabra a Andrés, que comentará unos primeros datos que nos servirán para arrancar la conversación. Sí. Vamos a proyectar una primera diapositiva. Las redes sociales surgieron a finales del siglo XX y muy concentradas en los primeros 12, 15 años de este siglo, del siglo XXI. Sin embargo, en este corto periodo, podemos estar hablando de prácticamente una generación, más o menos, han impactado en todos los ámbitos de nuestras vidas. Algunos números para situarnos. En el caso de YouTube, ocupa la segunda posición entre los medios sociales más usados en el mundo. Tiene 2.291 millones de usuarios activos, 1.000 millones de horas de vídeo vistas cada día. El 70% lo ven por sus teléfonos móviles. Twitter, 211 millones de usuarios activos diarios. Son datos del año 21 siempre, y si hay algún dato que no está actualizado, les agradeceré a los ponentes aquí que por favor lo hagan. 500 millones de tweets todos los días. El 23% de la población en Internet está en Twitter. En noviembre, como anécdota, del 2021, el año pasado, menos de un año, el presidente Obama tenía 130 millones de seguidores. El 12% de los ciudadanos en los Estados Unidos dicen recibir sus noticias por Twitter. Facebook, siguiente diapositiva. Al 30 de septiembre del año pasado, Facebook tenía 2.900 millones de usuarios activos mensuales. Los usuarios de Facebook generan 4 millones de likes cada minuto. El 88% de los usuarios de Facebook acceden vía teléfonos móviles. Se han subido ya a Facebook más de 350 millones de fotos y a inicios del año pasado cada usuario en los Estados Unidos pasaba más de 30 minutos al día en Facebook. Los tamaños de las redes sociales son abrumadores. Tienen ahí algunos datos, ¿no?, de los que no he mencionado. WhatsApp 1.200 millones, Instagram 1.500 millones, TikTok 800 millones. Son números realmente abrumadores que han terminado impactando en todos los ámbitos de nuestras vidas.
A mí me gustaría arrancar esta sesión preguntándoles a los ponentes que tenemos el día de hoy, ¿cómo ven este impacto en las diferentes facetas de la vida de nuestras sociedades desde sus compañías? Beatriz, ¿arrancamos? Arrancamos. Buenas tardes y muchísimas gracias por la invitación y es un placer acompañaros durante este ratito que vamos a estar aquí. A mí me gustaría arrancar contando algo que quizá muchos de nuestros espectadores o de la gente que está conectado, ¿no? Saben que es cómo definimos Twitter, ¿no? Pues para nosotros Twitter es lo que está pasando y de lo que la gente está hablando, ¿no? Twitter es esa capa conversacional de Internet, sabemos que es una plataforma abierta, pública y conversacional y que evidentemente pues lleva acompañado en este viaje a esta evolución que se ha producido en los hábitos de consumo de la información, ¿no? Desde hace ya mucho tiempo. Y solamente para que tengamos un dato en cuenta, hemos hecho muchos estudios sobre cómo es la relación entre los usuarios de Twitter y la información o el consumo de noticias y nos dicen que el 69% de los usuarios que están dentro de la plataforma de forma activa toman como referencia Twitter para estar informados, ¿no? O para hacer ese seguimiento de las noticias. Pero es que además sabemos que una gran parte de esos usuarios, un 68%, utiliza Twitter para seguir un acontecimiento informativo en tiempo real, ¿no? También probablemente por la naturaleza de la plataforma. Esto es muy interesante porque además sabemos cómo se comportan los usuarios cuando se conectan a su timeline y lo actualizan, ¿no? Y es que los usuarios vienen en un modo explorador a Twitter. Y esto significa que tenemos a una audiencia que es influyente y que es muy valiosa porque es cuando está más receptiva, ¿no? Esa audiencia busca localizar algo nuevo y descubrir un contenido que no sepa o que no esté al tanto de algo que ha sucedido durante esas horas pues, en las que hemos estado haciendo otras labores, ¿no? Y ya por concluir esta introducción, es cierto que bueno, todos sabemos que los hábitos de consumo de información han cambiado, lo decía al principio de mi introducción. Tenemos unas nuevas audiencias, tenemos unos sectores de la población más jóvenes que también se informan de manera diferente y que además sabemos que tienen referentes distintos a los que teníamos probablemente otras generaciones y que por lo tanto encuentran en Twitter el lugar para descubrir no solamente esa información, sino también encontrar un altavoz de los medios de comunicación tradicionales. Y seguro que tendremos tiempo de hablar cómo además los medios han conseguido encontrar también una fórmula de monetización a través de los players del presente, como son las redes sociales, en este caso Twitter, y que ya supone, ¿no? Lo vemos en todos los estudios anuales, casi el 50%, ¿no? de los ingresos que generan esos medios de comunicación que provienen de esa publicidad digital. La verdad es que, o sea, muy en la línea justamente de lo que comentaba Beatriz, efectivamente nosotros desde YouTube vemos ese cambio del usuario, ¿no? Nosotros lo vemos más en la parte más audiovisual, ¿no? Porque yo creo que es un poco esa evolución de cómo el usuario está cambiando la forma de consumir el medio y nosotros lo vemos más en la parte audiovisual, en la parte de vídeos y demás. Bueno, YouTube, como sabéis, creció, bueno, pues como muchas empresas de Silicon Valley, en plan, pues 3 amigos que se montan una plataforma y demás. Al año Google compra la plataforma por 1.600 millones de dólares y a los pocos meses ya se estaban consumiendo 2.000 millones de visualizaciones al día, que es una barbaridad, ¿no? ¿A qué llegamos ahora? Pues ahora mismo estamos llegando, también pues poner un poco de números, pues estamos llegando, por ejemplo, a una cobertura en España del 78% de la población, que es una barbaridad, ¿no? Estamos hablando además que si miramos un target pues, más digital o más juvenil, si me lo permitís, pues estamos llegando casi a un 100% de la población en un mes. Más allá de los números, que un poco como decía Beatriz, no más allá de los números que nos podemos liar con 10.000 números y cantar y mediciones y demás, yo creo que lo importante y lo interesante de esto es cómo en los últimos años va evolucionando el consumidor y cómo, bueno, pues a lo mejor hace unos 20 años la cantidad de horas que se consumía en la televisión tradicional, bueno, pues ahora
aumenta el número de minutos de contenido audiovisual, el tanto por ciento de YouTube empieza a ser ya bastante relevante en cuanto, si mirando el cómputo global. Y estamos viendo cómo pues, las nuevas generaciones, si miramos target 18-24, 24-44 y demás, cómo cada vez van buscando otras plataformas de consumir, no solamente de consumir, sino también de compartir. Entonces, como decía, ¿no? Ver las noticias, pero tú también ser parte de estas noticias. Entonces, empezamos un poco a ver cómo hay gente que empieza a generar contenido, contenido pues más o menos profesional. Estamos hablando de millones de horas de contenido que se genera en YouTube. Entonces yo me quedo sobre todo un poco como decías antes, Andrés, esa evolución, esa digievolución, ¿no? De la forma de interactuar con el contenido, con los medios. Sí, yo doy fe de ello, ¿no? En Playground, por ejemplo, somos puramente noticias para gente joven, entre 16 y 35 años. Y claramente, en esa franja de edad más o menos, el gran consumo de información viene a través de las redes sociales. Sí, son medios de comunicación que se consumen, pero siempre a través de las redes sociales, ¿no? Puede ser Twitter, puede ser YouTube, puede ser TikTok y demás. De todas maneras, esto alumbra una problemática y a la vez una oportunidad, ¿no? La información llega a más gente, pero como esa información tampoco se contrasta, porque hay libertad absoluta, evidentemente el consumo de información ya no es como antes, ¿no? Tenías unos guardianes, unos gatekeepers, que de alguna forma u otra custodiaban esa misión deontológica periodística. Hoy en día, este es el gran problema que tenemos en nuestras sociedades y la gran amenaza democrática, ¿no? Y también la gran oportunidad, porque al final es un problema, yo creo que es político y es de ingeniería, no es tan complicado de resolver, ¿no? Pero sí, yo creo que las redes sociales nacen como el gran sueño del liberalismo, y van a ser o son el baluarte de la libertad de expresión y de la libertad en todos los sentidos, pero de golpe hemos ido aprendiendo que la libertad por sí sola es un animal más complejo. La libertad por sí sola puede impedir la libertad de otros, ¿no? Como se ha visto durante la pandemia. Si tú no llevas máscara, tu libertad te está impidiendo la libertad de otros, ¿no? Si tú estás informando con desinformación, tu libertad de publicar desinformación está impidiendo que otros medios puedan establecer un código social en base a una información verídica, digamos, ¿no? Por lo tanto, creo que sí, nace como un gran sueño, se ha tornado pesadilla las redes sociales, partiendo de la base de que Playground es redes sociales y claramente nuestro negocio parte de eso. Pero ahora tenemos por delante el gran reto, o sea, vosotros, nosotros y también los gobiernos, a la hora de cómo estructuramos este gran poder, esta gran libertad para los tiempos que vienen, porque la responsabilidad es muy grande y lo que nos jugamos es muy grande, ¿no? Yo creo que es más responsabilidad que pesadilla. Totalmente. Sí, o sea, sí. te quiero decir, es que va en ello. O sea, el hecho de que el usuario cada vez esté más en plataformas digitales es una enorme responsabilidad en la cual tenemos que trabajar todos, ¿no? ¿Por qué estamos haciendo evolucionar el medio? Porque estamos hablando, o sea, yo al principio cuando decía, o sea, YouTube nace en el 2005, lo compran en el 2006. Estamos hablando que es que no, o sea, Claro, es sí. muy joven. Entonces, estamos todos aprendiendo y evolucionando según evoluciona también el propio usuario, el mismo consumidor. Y yo creo, fíjate, a lo mejor no es por ser la típica demagogia de oportunidades, no son problemas, son oportunidades, pero yo creo que sí tiene cierta parte de, ¿no? De ver cómo evoluciona, estar ahí, ser responsables efectivamente del contenido que se está consumiendo, el contenido que tienes en tu plataforma y ver cómo compañía, cómo tratamos todos estos problemas, porque efectivamente no puedes mirar para otro lado. Totalmente. O sea, se han creado las autopistas de la información. Ahora hemos de crear las reglas de conducción, sí. El cinturón, la velocidad y demás, ¿no? Me gustaría quedar, si me permites, Andrés, hacerles una pregunta, que primero es una reflexión y luego es una pregunta. Y creo que en función de lo que salga nos va a ayudar mucho a sentar desde dónde vamos a hablar y desde dónde vamos a abordar muchos de los puntos siguientes, ¿no? Que es, y voy a contar mi experiencia, yo creo que hay dos elementos que han definido la modernidad en mi vida, en mi periodo vital, en my lifetime, que dicen los ingleses. Uno son las redes sociales, en el sentido de que hubo un tiempo, de mi tiempo, en el que no había redes sociales. Es decir, que mucha de la gente que nos está siguiendo por edad,
quizá no recuerde, o tenga una conciencia activa de cuando no había redes sociales. Y en otras mesas de diálogo de este ciclo de conferencias o de charlas hemos abordado los medios de comunicación clásicos, digamos, hemos hablado también de la televisión, las plataformas de televisión. Todo eso existía antes y ha evolucionado mucho. Pero un periódico hoy tiene otra distribución digital, tiene otras capacidades, otros alcances, pero como artefacto, en esencia es lo mismo de lo que era hace 200 años. Y la otra cosa que no existía era esto. Antes había una cosa que nos puede confundir, que era un teléfono, también tenía un número donde uno llamaba, pero es un artefacto, es un animal completamente distinto a esto. Uno llamaba a un sitio, llamaba a un espacio, a un despacho, a una habitación. Podía haber alguien o podía no haber nadie. Ahora, aunque parece que sea lo mismo, porque llamamos a un número, pero llamamos a una persona. No llamamos a una sala ni a un espacio, a una persona. Y las redes sociales y esto se han juntado, se han retroalimentado, se han potenciado y han cambiado, creo, de forma radical, no solamente la discusión y la percepción de ellos mismos, sino de todo lo demás. La televisión, los medios de comunicación, hasta qué punto, visto desde fuera, no digo, bueno, amenaza, riesgo, oportunidad, creo que esos son términos un poco también manidos, hasta qué punto esto, la conjunción de la telefonía móvil y las redes sociales constituyen, digamos, uno de los elementos de la modernidad. Entendía la modernidad lo que tiene menos de 15 años, ¿no? Cuando yo era joven, cuando yo era más joven, esto no existía, no había redes sociales y no había esto. O sea, yo recuerdo que esto no había. Uno se iba de casa un sábado y si no había que ir con sus amigos, pues ya Increíble. no había manera. Increíble, Pero era cierto, así. pero quedabas y te veías. Había mecanismos. O sea, sabías que antes de cenar pues quedabas en tal bar y si llegabas a las 11 ibas a tal bar y a veces ibas al bar y preguntabas, no estaban al camarero, ¿y dónde se han ido mis amigos? A tal sitio. Había mecanismos, pero era un mundo claramente, no voy a decir más primitivo, anterior, era un mundo distinto. Y yo creo que lo que de verdad ha cambiado en este área de comunicación, información en la que estamos, lo que de verdad define nuestra era es las redes sociales y la telefonía móvil. Mejor dicho, la conjunción de ambas. No los periódicos, por mucho que hayan cambiado, no las plataformas de televisión, por mucho que Netflix, no sé qué tal, nos haya también cambiado el ocio. Pero antes también veíamos películas de otra manera, pero sino eso, estas dos cosas. Y por tanto, el papel central que tienen en la sociedad exige, bueno, de lo que ya habéis empezado a hablar, cinturones de seguridad, airbags, no sé qué. No sé hasta qué punto esa reflexión os suena o no suena. Sí, absolutamente. Por contar un poco cómo lo vemos, a nosotros nos gusta llamarlo simbiosis, relación complementaria, pues porque vamos de la mano. La plataforma de Twitter lo que hace es acompañar y darle la oportunidad a los periodistas, a los medios de comunicación de crear esas sinergias. Y hablaba Javier de cómo ha cambiado la rutina periodística con los dispositivos móviles. Bueno, sabemos que antes, cuando los medios de comunicación recibían un mensaje del receptor, no era en tiempo real. Ahora esa bidireccionalidad existe gracias a Twitter y luego hay un concepto que me parece muy interesante, que es, nosotros decimos que Twitter es el sofá más grande del mundo, porque tú puedes estar en cualquier parte del mundo a miles de kilómetros de distancia de un corresponsal, de un director de un periódico, de un responsable de una sección en un diario, y tú puedes contactar bien con cualquiera que esté siendo testigo de cualquier suceso informativo, y además hay otra parte que sabemos que funciona muy bien porque trabajamos con todos los periodistas y nos lo trasladan, que es el contacto de fuentes, los expertos. Antes, en las redacciones, que muchos hemos vivido esa redacción de la que tú hablas, Javier, sabíamos la dificultad que era trasladarse al sitio de la información o al lugar de la noticia, y necesitabas efectivamente la unidad móvil, que todo funcionara, que se cableara todo correctamente. Hoy
por supuesto, con estas normas y con las bases que hay que asentar en la sociedad para que todo esto funcione y sea positivo para todo el mundo, somos capaces de contactar con esos otros actores y con esas otras personas, usuarios que tienen también un papel fundamental, primero en la bidireccionalidad, y también saber qué se nos demanda, ¿no? y qué es lo interesante y qué es lo necesario, y por el otro lado, que muchas veces Twitter, en este caso, cuando hablamos de que ya forma parte de la herramienta periodística, sabemos que ofrece también cercanía a quien está informando. No es un nombre, no es una cara, no es una voz. A través de Twitter los periodistas logran encontrar una manera de llegar a sus lectores, a sus oyentes y a sus espectadores y dotar esa información pues de una cercanía que de otra manera probablemente sería un poco más complicada de acceder, ¿no? Y me parece un punto interesante. Sí, en relación a este objeto que tú señalabas, ¿no? Yo creo que ha sido seguramente la tecnología más emancipadora de la historia, pero a la vez más opresiva. O sea, si te fijas, por un lado te conecta con el mundo, pero a la vez este objeto, este rectángulo negro, te hace como de espejo de ti mismo, ¿no? Te conecta y a la vez es totalmente onanista. Por tanto, se da esa paradoja de, por un lado, libertad absoluta, ¿no? Emancipación, pero a la par es muy, muy opresivo. Yo creo que, como decía antes, ¿no? Tenemos ante nosotros un reto que es esencial, y disculparme si me pongo un poco geopolítico, porque de lo contrario daremos la razón a sistemas políticos más autoritarios como pueden ser el ruso o el chino, ¿no? Que nos están diciendo, mirad cómo vuestras libertades terminan desembocando en un mundo occidental caótico, lleno de jóvenes reprimidos, etcétera, etcétera, etcétera. Y nosotros, que somos chinos o somos rusos y tenemos gobiernos mucho más autoritarios, podemos construir una sociedad mejor, ¿no? Yo creo que el gran reto que tenemos, como decía, ¿no? Y repito, es entender bien de qué va esto de lo liberal o la libertad y poder construir juntos entre todos nosotros, gobiernos, medios y plataformas, una nueva forma de entender la libertad que construya a favor de la sociedad. A mí me parece, yo no tengo mi teléfono, así que te cojo el tuyo. Por favor. A mí me parece muy importante la inmediatez que nos da este aparato, ¿no? El estar disponible siempre y que todo esté disponible siempre, desde, o sea, estoy sentada esperando un autobús o en el metro y tengo toda la información, todo el contenido, todo lo tengo. Entonces, efectivamente es el salón de tu casa que está en todas partes del mundo, en cualquier sitio está el salón de tu casa. Entonces, eso hace que incremente el número de minutos que estamos consumiendo contenido, pero además también la cantidad de contenido que empezamos a compartir, porque ya puedo empezar a interactuar de una forma que antes no hacía, ¿no? Que yo también estuve en esa época que no teníamos móvil y demás. Entonces, empezamos a consumir más y a interactuar mucho más. Y para mí eso ha sido game changer, ¿no? Un punto de inflexión de... Una perdona que te interrumpa, Sí. pero además de todo eso que tú dices, nos ha cambiado Sí, claro, es que al final... para bien, para mal. Yo quiero pensar que para bien. Para mí es para bien. Es verdad que bueno, pues somos un poco esclavos del móvil, vamos aprendiendo también a vivir con ello, pero nos da mucha más cercanía con gente que antes no veíamos, tenemos más información, buena y mala, pero ya está en nosotros y yo soy positiva, optimista con el ser humano y creo que vamos eligiendo y vamos eligiendo bien. Para mí es para bien, al final tienes más emancipación, tienes más libertad de elegir. Antes tenías, cuando yo era pequeña, tenías 2 cadenas. Ahora tienes, bueno, no sé ya cuántas cadenas hay, pero además tienes Twitter, tienes YouTube, pero tienes TikTok, pero tienes Facebook, pero tienes tantas formas de interactuar y de consumir información, que para mí eso es lo que nos está haciendo cambiar, es la inmediatez de consumir y de compartir. Y por supuesto nos hace cambiar porque ya pues las redes sociales efectivamente te ponen a tela de juicio, estás mucho más expuesto. Bueno, y ahora pues no sé si tienes sentido ahora. Efecto ¿no? secundario. Efectivamente. Creo que fue el 2008, hay que mirar. Bueno, o sea. Sí. Sí, bueno, eso primero nos disculpamos. Sí, disculpad. Y yo creo que nos disculpamos siempre que venimos aquí, porque es muy difícil. Yo sé que para ustedes es muy raro que estemos hablando entre nosotros porque la cámara nos enfoca, pero para nosotros es muy difícil mirarles a ustedes, que no les vemos, solo vemos en la cámara, 2 señores muy simpáticos ahí detrás, pero claro, tiende uno a querer hablar
a dirigirse y a mantener el contacto visual con la gente con la que está hablando. Entonces, realmente el cerebro, que hace tantas cosas tan estupendas como tomar el piano y separar las dos manos, yo honestamente me cuesta mucho, y a todos nos pasa, ¿eh? Sí. Hablar a Elena o a Beatriz o a Isaac o a Andrés mientras miro a estos dos señores técnicos. Aún no somos youtubers, estamos en camino de ello. Pero lo vamos a intentar, lo vamos a intentar. Pero es lo que decíamos antes, ¿no? Se da una paradoja y se dan dos efectos contrarios. Por un lado, en la parte negativa se ha visto, y hay estudios que lo demuestran, que desde el nacimiento del smartphone y conectado a las redes sociales, ha habido una línea muy ascendente en el incremento de suicidios entre jóvenes, ¿no? Esto se ha dado. Pero a la vez estamos viendo una juventud, estoy convencido, más lista que nunca y más politizada que nunca. Y gracias a redes sociales como Twitter o como YouTube y demás. Bueno, YouTube es, no sé si os denomináis red social estricto modo, pero se han dado movimientos activistas tan importantes como Black Lives Matter, como el movimiento Me Too, y sin estas plataformas no hubieran sido posibles, ¿no? Por tanto, es lo que decíamos antes, ¿no? Son tecnologías que, como la invención del fuego, cambiaron por completo y cambian por completo la sociedad, y ahora hay que empezar a tender los puentes entre las diferentes instituciones que regulan la misma. Es así de sencillo. Vamos a pasar a otra esfera que también ha vivido una revolución brutal en todos estos años. Si por favor pueden proyectar la tercera diapositiva. Tenemos también algunos números. No todo, como ya han visto, son números aquí, pero es para provocar y arrancar las discusiones. Vamos a entrar al mundo corporativo. Ya han salido algunos temas en los comentarios que se han vertido aquí, porque es inevitable, se ha tocado la relación entre los medios de comunicación y las redes sociales. Perdón. Se ha tocado la relación entre los medios de comunicación y las redes sociales. Se ha tocado también el tema de la distribución, lo tocaron Javier, Beatriz, Elena, ¿no es cierto? Todo esto, inclusive los medios tradicionales, utilizan estos nuevos canales de distribución para amplificar, empaquetando sus noticias, la información, para que puedan pasar por estos nuevos canales, ¿no? Han salido varias cosas, pero fíjense en estos números que también son como los anteriores abrumadores. En el ámbito de la empresa, el 84% de todas las empresas que comercializan directamente, ¿no?, con modelos B2B, utilizan Twitter como herramienta de marketing digital. En promedio, se publican 164 millones de anuncios en Twitter todos los días. El 87% de los ejecutivos de marketing en los Estados Unidos dicen haber utilizado Facebook el 2021. 90 millones de pymes, pequeñas y medianas empresas, utilizan Facebook como herramientas de marketing. Existen más de 80 millones de páginas comerciales de Facebook en todo el mundo. El 44%, este dato es increíble, de los consumidores admiten que su comportamiento de compra fue influenciado en algún momento, ¿no?, por Facebook. Se espera, aquí incluye más cosas, ¿no es cierto? Se espera que la inversión global en publicidad digital ascienda a 524.000 millones de dólares este año 2022. Y así sigue, son números realmente abrumadores. A mí me gustaría dirigirme a ustedes tres para preguntarles algunas cosas que las planteo aquí en el punto de partida y vayan a la que les apetezca más, ¿no?, en la cual quieran elaborar los conceptos un poco más. Pero creo que es interesante para nuestras audiencias que desde sus compañías ustedes nos cuenten cómo ven este mundo de la empresa y esta revolución que se ha producido en el marketing y la comunicación corporativos. Por ejemplo, ¿cómo planifican las empresas en beneficio de nuestra audiencia? ¿Lo hacen solas? ¿Twitter, Google las asisten? ¿Van a una agencia de medios que trabaja e interactúa con ellos para que planifiquen? ¿Cómo hacen ese marketing mix entre medios tradicionales y medios digitales, redes sociales, por un lado? Por otro lado, ¿cómo monetizan? ¿De dónde sale el dinero actualmente? Y aquí también Beatriz había mencionado algo
de las relaciones que ya existen entre medios de comunicación tradicionales y redes sociales, ¿no? Dejo este par de ideas sobre la mesa para que los comencemos a elaborar y así nos vamos metiendo en el ámbito del mundo corporativo, ¿sí? Beatriz, ¿quieres arrancar tú? Claro que sí, Andrés. Bueno, pues por añadir un dato más a la excelente presentación del punto, nuestros últimos resultados financieros, 229 millones de usuarios monetizables en todo el mundo, es decir, usuarios a los que pueden ser en un momento determinado receptores de esa publicidad que vive dentro de la plataforma. Básicamente, la manera en la que se trabaja con todas las marcas, ¿no? Dentro de esos planes que comentabas, Andrés, sabemos que Twitter es lo que está pasando, como decíamos, pasan muchas cosas, decimos que si algo no está en Twitter no está pasando, ¿no? Y por lo tanto esto también nos permite trabajar con un calendario, ¿no? De hitos. Sabemos que hay determinados hitos a lo largo del año que generan muchísima conversación, no solamente eventos deportivos, eventos como pueden ser de entretenimiento, ¿no? Ahora mismo venimos de ver un festival de Eurovisión donde solamente España tuitea más que casi todo el resto de países participantes juntos, ¿no? Por lo tanto, tenemos esos eventos y esos hitos que sabemos que generan mucha conversación y por lo tanto las marcas, los clientes que ya están, por supuesto, presentes porque necesitan esa bidireccionalidad y quieren mantener esa comunicación con sus audiencias y con sus targets, pues lo que quieren hacer es formar parte de lo que está pasando y por lo tanto recurren a toda la gran variedad de formatos publicitarios que existe dentro de la plataforma para conectar con lo que está pasando y con esas audiencias y también para los lanzamientos, para lanzar algo nuevo, y esto lo relaciono con ese modo explorador del que hablaba antes. Sabemos que la gente quiere estar a la última y tiene interés por conocer lo último en tecnología, los últimos contenidos que se han generado, ¿no? Pues con los creadores digitales que comentaba antes Elena, y por lo tanto las marcas recurren en estos dos momentos claves a una inversión, ¿no? Y esto va de la mano con formatos y con la innovación que existe dentro de la plataforma diario, ¿no? Por poneros algunos ejemplos, por supuesto, si todos abrimos nuestro timeline, veremos muchísimo contenido en directo, premium en directo, ¿no? Muchísima imagen, muchísimas conversaciones multimedia, pero es que hace unos meses hemos incorporado Twitter Spaces, que es la posibilidad de tener conversaciones de audio en directo dentro de la plataforma de manera amplia, con un número limitado de participantes, pero con un número ilimitado de oyentes. Y aquí vemos como muchas de las marcas, como recientemente hemos hecho, por ejemplo, un espacio donde analizábamos cómo sería el fútbol en 2024 y había bueno, pues un cliente que se asociaba a grandes periodistas deportivos, a grandes expertos que se imaginaban cómo sería ese tema, ¿no? Dentro de unos años. Pues al final esta conversación en directo lo que te ofrece es cercanía y por supuesto las marcas no lo van a dejar pasar desapercibido. Y si queréis, por mencionar un poco el producto que adelantaba Andrés, la forma de monetizar con todos los grandes medios de comunicación desde hace ya alrededor de 5 años, pero es un producto que está ya muy bueno, pues sostenible y funcionando y que además genera resultados óptimos, es cuando hablamos de Twitter Amplify, ¿no? Que es la posibilidad de amplificar un contenido. Normalmente hablamos de vídeo, pero hay muchos formatos, y en el que un anunciante se asocia a ese contenido que lo genera un medio de comunicación, se amplifica y hay un modelo de revenue share, ¿no? Por lo tanto, estamos trabajando sobre todo en esta línea y bueno, pues por poneros un ejemplo, porque lo tengo perfectamente aquí al lado a mi derecha, Playground en este sentido es uno de los partners de referencia, ¿no? Y al final las marcas que quieren conectar con esas audiencias más jóvenes y con contenido que forma parte de la actualidad, recurren a una marca como Playground, sobre todo por la credibilidad que tiene, por el tipo de contenido que generan, por esas nuevas narrativas que han sido también capaces de crear de una manera muy ágil y sabiendo escuchar al lector, y por lo tanto quieren formar parte de esa amplificación, ¿no? Pues a ver, por parte de YouTube, al final es muy similar un poco a Twitter y demás, ¿no? Nosotros, ¿cómo nos relacionamos con nuestros anunciantes? Al final, YouTube es una plataforma en la que, lo hemos dicho antes, ¿no? Estamos llegando a casi un 80% de la población. En determinados targets pues encontramos casi el 100%. Por lo tanto, es una plataforma muy interesante para
para anunciantes en función, bueno, pues del producto y del target que tengan. ¿Cómo trabajamos con estos? ¿No? Un poco preguntaba, ¿cómo trabajamos con estos anunciantes? Efectivamente trabajamos con ellos desde Google en directo, apoyando bastante todas las estrategias de comunicación. Tener en cuenta que desde Google tenemos mucha información, tenemos información del usuario sobre qué consume, cómo lo consume, cómo interactúa. Esta información ayudamos a los anunciantes a entender bien cómo está su usuario interactuando en el medio. Esta información, si se la aportas al anunciante, imaginaos el poder que tiene pues, a la hora de construir sus estrategias de comunicación, cómo qué comunicar, cuándo comunicar, el target, etc. Entonces, por una parte, trabajamos mucho con el anunciante, pero también trabajamos con agencias. Las agencias, al final, creo que tienen una labor primordial en todo lo que es el ecosistema digital, porque son ellas las que al final tienen una visión holística, tanto del online como del offline. Trabajan a nivel de estrategias corporativas y trabajamos mucho con ellas también, pues un poco más en la parte de compra, de medios y demás. Y luego hay una parte que a nosotros nos gusta también trabajar bastante con anunciantes y es la parte de estrategia de comunicación. Es decir, YouTube es una plataforma audiovisual. Los usuarios, justamente por el móvil que decíamos antes, no consumen el contenido de la misma forma que cuando tú te sientas delante de la televisión y tienes una pantalla grande. El consumo es mucho más rápido, además es vertical. Entonces, tenemos esta conversación con los anunciantes sobre cómo comunicar, el arco de comunicación, cosas que hay que tener en cuenta cuando cuentas una historia, formatos más largos, más cortos, el wording dentro de las creatividades. Entonces, intentamos también trabajar tanto con anunciantes y como con agencias en apoyarles en la creación de toda esta estrategia de comunicación. ¿Cómo la forma de comprar estos impactos y demás? Pues básicamente nosotros al final es por impacto. Entonces, en la plataforma, como sabréis, pues todo se sustenta bajo Google Ads, que es una tecnología que básicamente lo que estamos utilizando es Machine Learning para hacer que ese impacto sea lo más eficiente posible. Eficiente en cuanto a el objetivo del anunciante, que sea reach, que sea awareness, que sea rentabilidad, leads, clics, lo que sea. Entonces, pues a través de todo el potencial, el poder que tiene nuestra tecnología, el Machine Learning, inteligencia artificial y demás, lo que intentamos es maximizar el beneficio de nuestros partners, que en este caso son agencias y anunciantes. E intentamos, de hecho, que sea tan eficiente que seamos capaces de medir el impacto que tienen estos impactos en digital en su cifra de negocio. Entonces, lo que quiero decir es que realmente nuestra relación con anunciantes y agencias es bastante completa e intentamos que no se quede solamente en la parte de comunicación, que es muy importante, sino también en la parte de medición de impacto. A mí me resulta fascinante la facilidad que es montar un negocio en redes sociales, ¿no? O sea, la barrera de acceso a montar un medio de comunicación hoy en día es prácticamente nula. Playground, por ejemplo, si hubiera nacido hace 30 años, yo creo que por los que éramos éramos 2 personas, no hubiéramos podido crear un medio de comunicación. No teníamos el dinero para poder hacerlo. No podíamos crear un grupo Prisa, no podríamos crear, no sé, Antena 3 o no. Hubiera sido imposible, ¿no? En cambio, las redes sociales te permite una barrera de acceso totalmente, por no decir abierta, para poder empezar a publicar contenido y empezar a monetizar, cosa que antes no se podía, y esto es, a nivel de oportunidad de negocio es muy irrelevante. Pero siempre hay un pero, ¿no? O sea, por un lado, tiene esa democratización de todo el mundo puede crear un medio de comunicación, pero yo creo que la relación, pese a, por ejemplo, con Twitter, que la relación es magnífica, ¿no? Y con algunas compañías como Google también, no siempre es simétrica. Por ejemplo, nosotros con algunas compañías, no quiero nombrar nombres, hemos tenido relaciones más asimétricas, donde de la noche a mañana han cambiado el algoritmo y nuestro negocio, que principalmente o más o menos inteligentemente estaba asentado en ese tipo de negocio en particular, de golpe con un cambio de algoritmo, nuestro negocio cae de la noche a la mañana. Entonces, ¿qué haces con todo ese equipo que tú has contratado? ¿Qué haces con todos esos proyectos a medio y largo plazo cuando de golpe una persona en Silicon Valley decide de repente cambiar radicalmente el modelo de negocio? No ha habido una consulta previa, no ha habido un trabajo
diríamos, con sindicatos o con organismos. O sea, no ha habido ningún tipo de negociación. Por lo tanto, yo creo que sigue siendo asimétrico. Es una gran oportunidad, pero yo creo que ahí tenemos todavía entre nosotros un objetivo a trabajar a futuro, ¿no? Lo que es el presente más inmediato es una relación inmejorable, llena de oportunidades, pero pensando ya más en el medio y largo plazo, cualquier perturbación a gran escala en estas compañías tan importantes, de golpe, a nosotros que somos mucho más pequeños, de golpe vemos que nuestras vidas cambian radicalmente de la noche a la mañana. Y muchos no podemos sobrevivir. Yo recuerdo durante aquella época que mucha competencia nuestra, por no decir la mayoría de nuestra competencia en redes sociales, tuvo que cerrar sus negocios en España. Y nosotros decidimos, quizás de forma un tanto loca, seguir. Luego al final el tiempo nos dio la razón y hemos conseguido salir y tener un muy buen negocio establecido en redes sociales. Ahí está la gracia. Pero bueno, yo creo que ahí hay un tema, ¿no? Por tanto, a modo de resumen, yo creo que el corolario de todo esto es, yo creo que hoy en día el negocio tiene que pasar sí o sí por estas compañías, es la realidad, pero que tu negocio en comunicación, y ya me dirijo a los estudiantes, no dependa enteramente de las redes sociales. O sea, ser un poco agnósticos, no ser demasiado creyentes, no os lo creáis con toda la fervorosidad religiosa del mundo, ser un poco agnósticos y sobre todo trabajar alianzas más profundas con ellas. Por ejemplo, con Twitter tenemos ese tipo de alianza, ¿no? Es una alianza profunda y muy simétrica en este caso, y es un trabajo del día a día. Y a modo de bonus point, con respecto a lo que estoy diciendo, yo animaría a estas compañías tecnológicas que empezaran a experimentar con otros negocios que no fueran puramente el publicitario. El publicitario anima a un tipo de creación de medio de comunicación muy basado en el volumen, en la cantidad de clics, visualizaciones y demás, y no tanto por lo cualitativo, ¿no? Yo creo que el día de mañana podríamos ver otras posibilidades. Por ejemplo, ahora con la posible compra del señor Musk de Twitter, se especulaba de que Musk convertiría a Twitter en un espacio de intercambio de criptomonedas y con un negocio paralelo. Son cosas que resultan estimulantes así a priori, ¿no? Por lo tanto, yo animaría a esto, ¿no? A seguir experimentando con los modelos de negocio y que no dependieran, no porque sea malo en sí, pero que no dependieran enteramente del mundo de la publicidad. Yo sí creo que las empresas tecnológicas están experimentando, fíjate, porque hablo de mi libro, pero hablo también de otros, pero YouTube forma parte de Google, como todos sabéis. Google, o sea, de hecho es Alphabet, y justamente es Alphabet porque lo que hace es diversificar. Y hay una parte importante porque hay una parte de revenue muy importante, que es la parte de publicidad, pero tenemos una parte también muy importante que no es de publicidad, y te hablo desde el coche que se conduce sobre el Android Auto, te hablo de Maps, que no se monetiza, pero no es, digamos que es otra forma. Estamos hablando de cosas de sanidad, que sabéis que están metidos también, los balloons, esto que intentaban ya, o sea, sí que creo que Facebook, fíjate, mi competencia, ¿no? Pero Facebook con el metaverso, o sea, sí que creo que se está experimentando y se está avanzando. Lo que pasa es que, claro, necesitas una parte económica que financie toda esta parte. Entonces, no creo, o sea, de nuevo, como antes decía, a lo mejor es que soy excesivamente optimista, pero sí creo que las empresas están buscando, bueno, el usuario cambia tan rápido, esto está cambiando tan rápido que no nos podemos dormir en los clics o las views. O sea, ¿qué más viene después? Y entonces, pues vemos cosas, pues un Elon Musk que ha montado Tesla, o sea, te quiero decir que es un tipo brillante, entonces todos también estamos expectantes, ¿qué va a pasar, no? Pues un metaverso, esto va a cambiar la forma en que nos vamos vamos a interactuar entre nosotros. Estamos todos mirando un poco pues la realidad virtual, entonces, no sé, o sea, entiendo también lo que decías antes de, ¿no? No os creáis tal. Sí, es cierto, porque al final la historia es que nuestras compañías, o yo en el caso de Google, lo que buscan siempre es dar el mejor servicio al usuario. Y hay veces que hay daños colaterales. Sí, pero es que también, es verdad, es muy complicado, o sea, luego hablaremos, ¿no?, de privacidad y demás, pero hay un punto en el que tienes que buscar un punto de equilibrio en el que maximices, al final poner al usuario en el centro.
Por completar lo que está señalando Elena, me parece muy interesante. Creo que dentro de esa experimentación, ¿no? Cuando se sientan las bases de cómo experimentamos, es muy importante tener presente en letras mayúsculas la misión, ¿no? En el caso de Twitter. La misión de Twitter es servir a la conversación pública y saludable. Por lo tanto, os podemos garantizar que desde cualquier cambio de producto, donde muchas veces incluso se testea, se le pregunta al usuario, las personas están en el centro de esas modificaciones, ¿no? Y por lo tanto creo que al final es la misión la que tiene que también marcar esa hoja de ruta, ¿no? Y no se nos puede olvidar. Sí. Javier, yo sé que tú eres codirector y no eres un ponente, pero de verdad que me interesa mucho y creo que a los que nos escuchan también, tú has sido chief editor de uno de los periódicos más importantes del mundo, el Diario del País, sumando tus dos gestiones casi una década, ¿no? Entonces, es una posición realmente privilegiada. ¿Cómo veías tú a las redes sociales desde tu puesto de director del diario El País? Lo digo por continuar conversando al respecto, ¿no? Gracias, Andrés. El siguiente punto era ese y efectivamente estaba pensando uno. Yo aquí iba a hacer una pequeña intervención, que es la que ahora tú me has dado pie a que haga, pero estaba pensando, no sé si lo que voy a decir me pone del lado en el que debo estar, de coordinador de esto junto contigo, o del otro lado de panelista, pero bueno, también tenemos a Isaac que está en los medios, ¿no? Pero sí que quería otro un par de cosas sobre eso. La primera es que yo creo que la mayoría de los periodistas hemos tenido una relación de amor-odio clásica de película con las redes sociales, ¿no? Y con las plataformas. Desde unos principios. Y luego ha habido fases, como en toda la relación de enamoramiento, desenamoramiento, recelos. Creo que inicialmente hubo un descubrimiento y un enamoramiento y un ver la capacidad que tienes de llegar, de reach a territorios donde antes no llegabas. Luego una segunda fase como de miedo, odio, por el sentimiento de competencia, de que te están comiendo un terreno y una preponderancia y una autoridad y una no sé, que antes la tenías en exclusiva, los medios, y el medio más importante pues ya la mayor parte del pastel. Y luego de nuevo un redescubrimiento, y quizá ahí luego Isaac nos puede ilustrar, de las capacidades, las posibilidades que te ofrece eso. Y al mismo tiempo tampoco es lo mismo ser un redactor de base de cualquier periódico que efectivamente tuitea su historia, o a veces tuitea una historia que no ha ni siquiera publicado el periódico. Es decir, está construyendo su marca personal, y el recelo de los responsables de todo el engranaje, pues los directores o los subdirectores, que ven como, oye, esto mejor lo cuentas primero en el periódico que luego lo cuentas en tus redes sociales. Entonces, vuelta otra vez a la relación amor-odio. Quiero decir, ha sido una cosa muy que ha variado mucho. Entonces, me gustaría en ese sentido, ahora estoy siendo, digamos, más panelista de otra cosa, pero me gustaría escuchar la idea o la reacción de los demás a esto y un par de cosas más, más allá de los números y más allá de todo y de la capacidad que tenemos de llegar. Yo hay dos hitos que creo que son importantes en mi experiencia personal y creo que ilustran algunas de las cosas de las que hemos hablado aquí o de las que me gustaría profundizar. Yo recuerdo perfectamente el primer día, la primera noticia que me enteré por Twitter, o sea, que no me llegó por una agencia, no me llamaron del periódico, el director adjunto para decirme, oye, ha pasado esto, sino que yo llamé al periódico, oye, he visto esto en Twitter, ¿es verdad? Que fue la muerte de Michael Jackson. Y para mí eso fue como, aquí ha pasado algo, y ahí de repente vuelves a ver eso, esto es una herramienta, es la competencia, cómo me está cambiando a mí, cómo está cambiando todo, ¿no? Y la otra, yo no sé si pueden proyectar, creo que había dos las de marketing político. No, una de estadísticas de campaña de Obama y Trump. Sí. Vale. Sí. Bueno, pues la primera, quizás la primera, que no tiene. Twitter. La primera, esta, la de Twitter, esta, no, la anterior. Esta. Que se ve, es muy fácil y no tiene ningún misterio. Es decir, la evolución de la campaña presidencial de Estados Unidos entre Trump y Hillary Clinton, realmente la irrupción de las redes sociales ya se había producido con Obama, que fue el que revolucionó todo aquello en el ciclo anterior.
Y esto ilustra, digamos, lo normal. Pues cuando llega el supermartes, pues hay un pico. Cuando llegan las convenciones hay un pico. Hay un pico también de cobertura. Hay un pico también en las encuestas. Cuando es la Convención Nacional del Partido Demócrata, pues el candidato o la candidata suele subir y luego suele bajar. Cuando es la republicana, lo mismo. Es decir, esos picos son explicables y perfectamente sociables. Yo voy a dar un salto ahí que me chirría un poco, pero un salto al sábado pasado, que es Eurovisión, que alguien ha hablado de Eurovisión. Yo no soy especialmente fan, no soy fan, creo que la última vez que lo vi debía tener 12 años o 13. Y este año es el primer año porque había tal avalancha, era tan masivo en mi hilo, Eurovisión el sábado en Twitter, básicamente. No lo vi, en ningún momento tuve la tentación de poner aquello y ver que se estaba cantando, no me interesaba nada, no iba a perder el tiempo. Lo seguí por Twitter. Una cosa que básicamente hay que ver y que hay que escuchar, y no. Entonces está cambiando hasta la manera, no en que consumimos, si la consumo aquí o lo consumo aquí, sino una cosa que es para ver y para escuchar, ni la escuchas ni la tal, pero no puedes escapar de la avalancha, del tsunami que te arrastra, ¿no? Entonces, bueno, contestando a tu pregunta, Andrés, yo creo que los periódicos o los medios de comunicación clásicos, históricos, hemos pasado por esas fases de enamoramiento, celos, odio, y creo que todavía no nos hemos aclarado, y además empieza a haber una fractura entre la gente de base, los periodistas de base, que ven ahí una herramienta de creación de marca personal, y los responsables del conjunto del periódico, de la información, que temen que efectivamente, oye, no des una exclusiva en Twitter antes de darla en tu propio periódico. Y vuelve a haber ahí otra factura. Entonces, no sé, yo creo que quizá Isaac, que está más del lado de los medios, bueno, no sé si te puedo encasillar en el cajón desastre de medios de comunicación clásicos, pero quizás las películas más aproximadas aquí en la mesa podría empezar, y luego, naturalmente, Beatriz, Elena. Por eso mismo, Javier, Dean Bucket, el editor de New York Times, creo que hace apenas unas 2 semanas, publicó un memo para los periodistas diciendo que muy bien trabajar con la herramienta de Twitter, pero que no hicieran un uso excesivo y abusivo de la herramienta, ¿no? Porque para un periodista puede llegar a ser todo. O sea, Twitter ahora mismo para un periodista es literalmente más importante que tu propio medio de comunicación. Es donde ocurre todo literalmente, donde las fuentes están, donde te creas tu marca personal, donde se viraliza y se comunica tu artículo en particular o tu vídeo, y donde se crea al final del día se crea la conversación pública, ¿no? Por tanto, intentaba un poco armonizar esa situación, ¿no? De tener cuidado a todo el equipo de periodistas. Está muy bien Twitter, pero tener cuidado, ¿no? Como decíamos antes, ¿no? Es ese fuego tecnológico del que hay que saber utilizar. Pero, como os decía antes, ¿no? Yo creo que no hay que engañarse. O sea, cuando tú eres un periodista o eres un editor y de repente ves que una historia tuya, un vídeo, un artículo, de golpe en cuestión de minutos, literalmente, se convierte en viral, empiezas a ver que tiene muchas y muchas y muchas visualizaciones, lecturas, empiezas a ver que en la sección de comentarios en Twitter o en YouTube o en Facebook tienes miles y miles de mensajes, por no decir en momentos concretos centenares de miles de mensajes. De golpe notas que se está creando una conversación pública, eres trending topic, por ejemplo, en Twitter o lo que fuere, y esa misma noche, esto nos ha ocurrido a nosotros, como a vosotros continuamente, ¿no? Esa misma noche, esa pieza en particular, acaba en los telediarios, de golpe, wow, dices, ostras, esto es lo más impresionante, es el sueño húmedo al final de los que nos dedicamos a la comunicación, ¿no? Este poder tan inmediato, ¿no? Pero aquí la pregunta que nos tenemos que hacer es, 48 horas más tarde, ¿quién se acuerda de esta noticia? O sea, sí hemos ganado accesibilidad, hemos ganado en velocidad, pero yo creo que hemos perdido en profundidad y en impronta en la conversación social. Porque todo va rápido, pero llega, y tan rápido como llega, tan rápido se va. Me da un poco a mí la sensación, desde Playground.
cosa que tampoco es malo. Sencillamente hemos ganado en una cosa, pero inevitablemente, por una cuestión casi termodinámica, hemos perdido del otro lado, ¿no? Y luego me gustaría decir que esa bipolaridad, ¿no? Donde tú un día te crees el rey del mundo y otro día te crees nada, esto yo creo que, por un lado, está ayudando a generar mucho empleo, y esto lo ves en el caso de los youtubers o instagramers, influencers, pero a mí me da la sensación de que hay un tema de enfermedad mental en este tipo de creadores que hay que empezar a tener en cuenta y hay que empezar a hablar de ello. Es gente que yo creo que está viviendo una suerte de bipolaridad donde, como decía antes, ¿no? Un día te sientes el rey del mundo porque estás teniendo millones de visualizaciones y otro día, por un cambio de algoritmo, de golpe no eres nada y de golpe no eres nada. Y no has dejado, como decía antes, una impronta social como sí deja, por ejemplo, medios de comunicación como El País, ¿no? Que, bueno, o sea, puedes tener más o menos views en redes sociales, pero El País tiene una impronta social, política y democrática, o sea, ejerce realmente un servicio público. Pero aquí la pregunta que tenemos que hacernos es, estos creadores de contenidos, en los cuales yo también me meto, ¿no? ¿Realmente estamos dejando esta impronta? Y luego, esta bipolaridad de un día reyes del mundo y otro día nada, bueno, ¿cómo lo vivís vosotros, ¿no? ¿Es algo que os preocupa, no os preocupa? ¿Cómo? Bueno, pues Así agrupamos. Cuando contestéis a lo de Isaac, a mí me gustaría también, si pudieseis tener una pequeña reflexión, porque yo sí sé por mi experiencia, tanto con Twitter y especialmente con Google, que hay una conciencia del valor de los medios de comunicación y bueno, podemos cabalgar sobre ciertas ventajas que nos dan y las que nos aprovechamos, utilizamos, pero les devolvemos también, y no solamente les devolvemos en lo que se ve, les devolvemos en lo que no se ve. Hay programas de colaboración conjunta, de ayuda al desarrollo, no sé qué. Es decir, ¿por qué os preocupan tanto? Un poco también, porque sí creo que conecta con lo que ha planteado Isaac. ¿Por qué os preocupa tanto? Porque sé que os preocupa, porque sí, totalmente. A nivel de empresas tenemos colaborado, ¿no? Entonces, ¿por qué os preocupa tanto la salud de los medios de comunicación? Bueno, pues yo creo que para empezar, los medios de comunicación son, o sea, para nosotros son aliados, ¿no? Son socios. Es decir, hablaba antes de que nuestra relación es simbiótica, es complementaria, y creo que evidentemente hay muchísimas cosas, muchísimos objetivos en común. También hay una parte que estamos experimentando y construyendo conjuntamente, y creo que una parte no podría hacerse sin la otra, ¿no? Tenemos, por supuesto, mucho que aprender los unos de los otros. De toda la reflexión que habéis realizado, que me parecía muy interesante, por mencionar una parte que me parece clave y que quizá no todos los publishers están al mismo nivel, ¿no? Pues porque sabemos que hay también distintos grados de evolución en la transformación digital. Quedan muchos retos, ¿no? A la hora de establecer esa diferencia, ¿no? O cuál debe ser la forma de rutina a la hora de tuitear o compartir. Bueno, los libros de estilo de las redes sociales, que esto es algo de lo que se lleva hablando muchos años. Os puedo asegurar que hay medios de comunicación que todavía no tienen un libro de estilo de redes sociales, y por lo tanto ya no es que no existan unas recomendaciones o unos consejos sobre cómo la plantilla o la redacción debe seguir unas determinadas pautas, sino que no han encontrado todavía su tono en Twitter, ¿no? O lo están localizando. Por lo tanto, esto tiene que venir desde la parte de la dirección, y tiene que ser un barco en el que todos remen, ¿no? Algo que, por ejemplo, en El País se ha hecho desde el principio de una manera sobresaliente. Cuando tú visitas esa redacción que impresiona tanto después de toda la obra, ¿no? Y que tienen este plasma enorme, tú ves cómo están los portadistas, ves cómo están todos los datos allí, y tú ves cómo están los responsables de las redes sociales. En otros lugares, no hace falta mencionar medios, sabemos que los responsables de las redes sociales ni siquiera comparten la misma planta que esa redacción, y por lo tanto esos canales de comunicación no pueden ser tan ágiles y tan bidireccionales como lo son, por ejemplo, en la redacción del País. Por lo tanto, creo que a la hora de establecer este libro es muy importante que en el libro de estilo pues haya pautas, recomendaciones, probablemente
cosas que van a ir cambiando en el tiempo, encontrando su lugar, modificándose y que también requieran de una revisión. Contaba Javier la anécdota de Michael Jackson. Yo cuando estaba en la redacción de Antena 3 me sucedió lo mismo con Amy Winehouse, y en aquel momento, que yo no era una usuaria muy avanzada en Twitter, sí que descubrí una herramienta que de hecho ellos son partners con los que trabajamos muy a menudo, que se llaman data miner, ¿no? Entonces, lo que consigue data miner es geolocalizar un número de volumen de tweets en un determinado territorio, teniendo en cuenta que, por supuesto, una gran mayoría de los usuarios no geolocaliza sus tweets, pero que de repente salta esta alerta y nos puede servir para llamar a la redacción, como en este caso Javier hizo, ¿no? ¿Esto quiere decir que haya que tomarlo como esta es una nueva rutina? No, pero quizás es un buen termómetro, ¿no? Y quizás es algo que nos puede aportar. Y luego ya, por terminar, mencionaba Javier el fenómeno de Eurovisión del pasado sábado. Bueno, Twitter se ha conocido siempre como esa segunda pantalla. Los datos de gente que consume televisión con Twitter abierto no dejan de crecer. El dato de usuarios que consumen televisión tuiteando al mismo tiempo no deja de crecer. Pero es que sabemos que en muchas de las ocasiones se convierte en esa primera pantalla, ¿no? Y de ahí que tengamos estas alianzas, y ahora hemos anunciado nuestros acuerdos de New Fronts en Estados Unidos, donde cada vez más vamos a ir incorporando ese contenido en directo como primera O sea, pantalla. que lo que me pasó el sábado no soy raro. Sucede a millones de usuarios, confirmado. Es que no me confirmado. extrañaría que Eurovisión, a nivel de No lo viera nadie y todo el mundo lo sigue. Claro, no me extrañaría nada que Eurovisión, a nivel de producto audiovisual, se diseñara conforme a vosotras. 8,4 millones de tweets, el doble que en la edición pasada. Sí, sí. Y os puedo asegurar que es un evento que no se trata solo de los eurofans. Es decir, al final la audiencia, la música, que es una de las categorías sobre las que más se tuitea, por ejemplo, en nuestro país, ¿no? Pues al final convierten este fenómeno, que más o menos tengas ordenado tu timeline, despierta conexiones, te permite interactuar con otras comunidades, y luego no nos olvidemos de algo fundamental en el presente: hay que divertirse y hay que reírse. Y el motivo principal, número uno, por el cual los usuarios venían a Twitter durante la gran final de Eurovisión era para encontrar esos memes divertidos y luego sí, ver las actuaciones y ver qué ha hecho el candidato o la candidata de Albania y qué ha hecho el de Francia. Pero venimos también a entretenernos y a divertirnos y a pasar un buen rato, ¿no? Más allá de tener conversaciones. Yo la verdad es que desconozco, no tengo el dato de visualizaciones del vídeo de Chanel, estoy segura que son millones. O sea, yo, y no es porque trabaje en YouTube, que también consumo otras redes, pero yo la verdad no lo vi en la televisión, pero sí vi el vídeo en YouTube. O sea, que efectivamente yo creo que ellos cuentan cuando están planificando que va a haber un impacto, ¿no? En redes sociales, en Twitter, en Instagram, en YouTube, para hablar de mi libro, ¿no? Pero justamente por eso es que creo que, y un poco a lo que comentabas, Javier, es verdad que existe esa, si me permites la palabra, friend enemies, de, si es que yo sé que nos tenemos que llevar bien, pero en el fondo no me caes tan bien, pero a veces sí, pero a veces no, existe. Pero creo que hay muchas oportunidades y es verdad, el término está muy manido, pero sí que cada vez trabajamos más juntos, ¿no? ¿Por qué? Porque realmente vosotros o los grupos editoriales sois un referente de comunicación. Y eso es importante para los usuarios y por lo tanto tiene que ser importante para todos los players que estamos dentro del ecosistema. Y porque además creo que las plataformas de tecnología o nuevas plataformas también pues abren puertas a los medios de comunicación para llegar a nuevos usuarios. Es decir, no hace falta mirar un Kantar o un Comscore o un Nielsen para ver que bueno, pues las franjas de edad, pues hay medios que son más afines y demás. Los medios digitales se puede encontrar un perfil que a lo mejor pues lee menos la prensa. Entonces es una forma de acercar, de llegar a estos usuarios, ¿no? Y además es una forma también de monetizarlo, ¿por qué no? Porque al final el subir contenido, pongo por el ejemplo del País. El País ahora mismo, su canal de YouTube son 2 millones de suscriptores, que les puede decir más o menos, pero vídeos de noticias pueden estar en torno a los 50.000 visualizaciones, que son vídeos que se terminan monetizando también. Entonces, el País, ¿cómo lo utiliza? Lo utiliza como una forma de llegar a un usuario que tal vez pues, no está llevando tanto,
y además es un revenue extra. Como el país tenemos pues Antena 3, por ejemplo, que son más de la parte de audiovisual, más broadcasters, pero pongo el ejemplo, por ejemplo, de Televisión Española. Todos sabemos, Televisión Española no comercializa, no hay anuncios en Televisión Española. Sin embargo, la relación que tenemos en YouTube con Televisión Española es muy estrecha, a tal punto que un MasterChef, aunque no hay una monetización a través de anuncios en las emisiones de MasterChef, por ejemplo, cuando vas a la parte de YouTube sí existe esta monetización y de hecho es una forma que tienen también las marcas de interactuar con un contenido de mucha calidad, ¿no? Y de hecho la productora de MasterChef hace contenido para YouTube. Es decir, se genera al final un ecosistema online, offline, marca, sin marca, que ¿por qué no? O sea, al final creo que lo bonito de esto es que el usuario va cambiando y es estar donde esté el usuario, da igual que sea en un móvil o en un ordenador o en tu casa, la doble pantalla. O sea, creo que lo que tenemos que empezar un poco es a pensar dónde está el usuario y cómo hacemos para llegar si somos anunciantes, cómo llegar al usuario de la mejor forma. Y nosotros como tecnologías, aprovechar todo lo bueno que vosotros tenéis, toda la experiencia, ese conocimiento, ese ser de referencia, y vosotros aprovecharos, bueno, pues de las oportunidades que os podamos brindar, ¿no? Entonces, para mí, o sea, creo que cada vez vamos a ir trabajando más juntos y cada vez esta colaboración va a ser más estrecha, la verdad, porque ya lo está siendo. O sea, nosotros trabajamos mucho con el Grupo Prisa, es uno de nuestros grandes partners. Antena 3 también, Mediaset también, Unidad Editorial, o sea, son los grandes grupos de comunicación en España y son partners nuestros y hablamos a diario con ellos. Por lo tanto, sí, yo creo que sí que cada vez va a ir evolucionando. Y una cosa que decías antes, Isaac, me parece interesantísima la conversación de los referentes, ¿no? Los referentes de los youtubers, ¿van a dejar una imprenta? Tal vez es un poco pronto, pero si vemos los referentes de la gente joven, es que ya no son los referentes que tenían mis padres. Me podéis preguntar, ¿eso es bueno o eso es malo? No lo sé. Habrá efectivamente un tema social, de la sobreexposición social, de Instagram, cómo nos afecta, pero ahora mismo cuando hablas con una persona de 16 años, su referente puede ser Ibai Llanos. Sí, sí. Y Ibai ya ha pasado, o sea, ya no juega solo a videojuegos, ahora opina y habla y hace las campanadas con Ramoncho, que es que me parece, o sea, el binomio es, o sea, es lo nuevo con lo antiguo, todo junto. Entonces, creo que es ahí donde vamos viendo los referentes de antes ya no son los referentes de ahora, no es bueno ni malo, simplemente es una evolución y nosotros que estamos en todo el medio, que tenemos la suerte de vivirlo así, pues tenemos que observarlo y adaptarnos a las nuevas generaciones de cómo, pues no sé, yo recuerdo antes había las revistas de moda que veías pues las nuevas tendencias, siguen existiendo, pero ahora también vas a las redes sociales y ves Pinterest o ves Instagram, o sea, bueno, es que creo que los referentes simplemente están cambiando. ¿Van a dejar impronta? Yo creo que sí, fíjate. Lo que pasa es que a lo mejor nosotros somos un poco mayores para pensar que esa impronta es la misma, ¿no? Claro. No sé, oye, Sí, sí. Escúchame, que somos súper jóvenes, pero... Yo me refería, como decía Javier, ¿no? Casi, claro. Estamos ahí, ¿no? Yo me refería casi a la velocidad, ¿no? O sea, coge tan la velocidad de la información que a mí me extrañaría que dejara el pozo de profundidad. Es verdad. Que deja, por ejemplo, una lectura mucho más pausada, mucho más tranquila. Cuando hay mucha cantidad no puedes llegar a esa profundidad, ¿no? Claro. Y por lo que tú decías, por un tema de física, o sea, no Sí, podemos, sí. en plan, tanto contenido con tanta profundidad, no hay horas en el día, ¿no? Sí. Pero es verdad que ahora a lo mejor todo es mucho más frugal. Mira, hablando de melomanía, que aquí vamos a decirlo, Javier es muy melómano, pero no es lo mismo consumir música, por ejemplo, en TikTok, que consumes una canción durante 20 segundos, que ir a un concierto, ir a un liceo, ir a un teatro y escuchar una ópera de 2-3 horas, ¿no? O sea, no deja la misma impronta, ¿no? Creo que es, como tú decías, una cuestión de física mental, sí, al final del día, ¿no? Sí. A ver. Otra esfera que también ha cambiado de una manera radical es la manera como se hace el marketing político. Aquí voy a mencionar algo que ya se ha convertido prácticamente en un lugar común, pero me gustaría refrescarle la memoria a todos los que nos están viendo.
hasta los años 20, no es que la prensa era o los periódicos eran el medio rey o líder, es que era el medio, ¿no? Y el marketing político comienza a cambiar porque hasta ese momento la idea que tenemos de la relación de la prensa con el poder, yo creo que a su manera la pinta Orson Welles en El Ciudadano Kane, la relación con el poder, la relación con la política, la relación con la economía, ¿no? Pero él hablaba de periódicos en aquel momento. A partir de los años 30 esto cambia radicalmente con Roosevelt, que utiliza la radio como la gran herramienta revolucionaria para conectar con la gente, para hacer campaña política, para sus grandes discursos, etcétera, cosa que se prolonga luego a la Segunda Guerra Mundial, etcétera, ¿no? Era un medio realmente revolucionario en aquel momento. Luego el debate presidencial Nixon, de un Nixon sudando con un Kennedy que era su medio, gana las elecciones no solo por eso, por supuesto, pero explota muy bien ese medio que era el gran medio revolucionario en aquel momento. Y luego vienen Obama y Trump, ¿no? Y Obama es el que con su campaña Obama Everywhere pone por primera vez en el centro de su marketing político, como herramientas de marketing político las redes sociales, y comienza a hacer algo que llega a su clímax con Donald Trump, y es que primero comienzan a gastar menos dinero porque lo colocan más en redes sociales que en medios tradicionales, pero es que luego revierten, hacen un cambio en el círculo y ya no es que generan la conversación en los medios tradicionales o que los medios tradicionales generan la conversación, sino que ellos provocan la conversación y las polémicas a través de las redes sociales. Y luego vienen detrás los medios tradicionales. Si ponemos la penúltima diapositiva, tenemos un gráfico que realmente, el de barras, impresiona mucho, porque es cuánto gastó cada candidato en la elección que ganó Donald Trump, ¿no? Que al final fue contra Hillary Clinton. Esto es la inversión publicitaria en televisión, que es la columna de la izquierda. Fíjense que gastaron muy poquito, pero el que más gastó fue Bush, en segundo lugar fue Marco Rubio, Bernie Sanders en tercer lugar, empatado con Hillary Clinton, etcétera. Es que Donald Trump está muy abajo, gastó muy poco en televisión, gastó 10 millones. 10 millones en Estados Unidos no es nada para una campaña, pero fíjense en la columna de al lado. La columna de al lado ya no es lo que compraron, sino lo que tuvieron gratuitamente en términos de cobertura, espacios, esos minutos de cobertura que se pueden cuantificar, se pueden valorar y ahí están las valoraciones. En el caso de Donald Trump, tuvo en televisión casi 2.000 millones de dólares de cobertura que no pagó, habiendo comprado solamente 10 millones, ¿no? Porque invierten el círculo y comienzan a generar la polémica, comienzan a generar la discusión en las redes sociales y el marketing, y luego viene por detrás los otros medios. Esto ya en este momento para todo el mundo es algo evidente. En aquel momento fue realmente revolucionario. Hasta Obama, nadie había hecho esto. Y esto ya llega a sus extremos, a su clímax con Donald Trump, ¿no? Isaac, ¿cómo ves tú esto a nivel mundial o aquí en España? ¿Tú crees que esto aquí ya se ha entendido, se gestiona de la misma manera? Sí, claramente. En España lo hemos visto, por ejemplo, con el homólogo de Donald Trump y esta filosofía política más neorreaccionaria con Vox, ¿no? O sea, Vox han sido los grandes magos a la hora de utilizar las redes sociales y así de bien les va con las redes sociales. Pero volviendo al ejemplo que mostrabas tú con respecto a Trump y Obama, creo que es un ejemplo totalmente paradigmático de la situación actual de la publicidad política. Con el inicio de las redes sociales, y sobre todo con el ejemplo de Obama, creímos que iba a haber una nueva forma de hacer política, ¿no? Donde cualquiera, en el caso de Obama, casi, bueno, un candidato joven, para más INRI afroamericano, podía llegar al poder con un mensaje de esperanza, podía utilizar las redes sociales y llegar al poder, ¿no? Y todos creímos que, bueno, que esa fórmula
casi matemática de tanta inversión en televisión o en radio suponía tantos votos, porque los que nos dedicamos a esto lo sabemos muy bien, tanto dinero equivale a tantos votos, es que es puramente matemática, ¿no? De repente podía romperse en un espacio mucho más democrático, mucho más horizontal, como eran las redes sociales, ¿no? Donde cualquiera podía hacer escuchar su voz y triunfar. Y se vio en las últimas elecciones, por ejemplo, sobre todo las democráticas, entre Clinton y Bernie Sanders, que Clinton invirtió más que Bernie Sanders en publicidad general y evidentemente acabó ganando, ¿no? Esto lo saco en relación a esto, ¿no? Que las redes sociales empezaron como un terreno muy fértil y muy virginal para poder viralizar muchas ideas más horizontales, pero ahora, debido a que es un negocio totalmente consolidado, nos han devuelto otra vez a esa idea partitocrática de los principales partidos políticos, en este caso puede ser en España PSOE o PP, o también Vox, que me consta que tiene mucha inversión puesta en redes sociales, pero aquel, en resumidas cuentas, que tenga dinero, puede hacer escuchar su voz. En cambio, yo aspiraría a un sistema político, de marketing político, quizás que no dependiera tanto de ese músculo financiero y que pudiera ser, no lo sé, no tengo una idea muy formada al respecto, Francia. pero, por ejemplo... Estás hablando del modelo francés. Modelo francés, totalmente. ¿Vosotros qué opináis de esto? ¿Creéis que...? Yo me gustaría, si me permites, elevar eso un poco, o sea, sobre eso, hacer una reflexión un poco más elevada y luego cada uno... Me voy a decir alguna cosa que igual es polémica, polémica intelectualmente, no me dedico ya a otras cosas. Entonces, no, porque antes hablando con una reflexión de Elena, que yo la he interrumpido de forma muy descortés, pero en las conversaciones le he dicho si nos estaba cambiando todo esto para bien o para mal, y no me refería a nosotros como individuos, pero creo que esa reflexión también se puede elevar y decir si todo lo que estábamos hablando, la irrupción de las redes sociales, está cambiando la sociedad para bien o para mal. Más allá de eso, porque claro, aquí hemos hablado de daños colaterales, de privacidad no hemos hablado, pero hablaremos. ¿Cuánto daño colateral queremos, estamos dispuestos, podemos asumir, en fin, por el cambio que queremos también asumir? Entonces yo creo que eso de la responsabilidad social para con el conjunto de la sociedad, de las redes sociales, sí creo que es un punto que hay que plantear, y lo que decía Isaac está en el centro de esa reflexión, ¿no? Por la imbricación de las redes sociales, que es cada vez mayor y más potente y más importante, y ahí es lo que voy a decir que quizá es polémico, ¿no? Voy a dejarlo en la primera reflexión y luego lo completo. En el perímetro de instituciones y organismos que contribuyen a mantener o a degradar la vida democrática de un país, ¿no? Los constitucionalistas hablan en general, tiene un concepto que es el perímetro de constitucionalidad, que no es la Constitución estrictamente hablando, sino el conjunto de leyes, de regulaciones, incluso de pactos implícitos en una sociedad que constituyen lo que se denomina el perímetro de constitucionalidad de un país. Yo no hablaría de incluir a las redes sociales en el perímetro de constitucionalidad, pero sí en el perímetro casi de institucionalidad. O sea, no es una institución, por supuesto que no, al mismo nivel que el Parlamento, o que el Tribunal Supremo, o que la Constitución, o que el Gobierno. Pero en ese perímetro de institucionalidad yo sí incluiría los medios de comunicación tradicionales. De hecho, lo hemos hablado en otras charlas como esta, la democracia y los medios sociales se inventaron al mismo tiempo hace unos 200 años y no logramos y no podemos, y no sé si debemos, en nuestras sociedades imaginarnos una sin la otra, ¿no? La democracia sin medios de comunicación libres y al revés. Bueno, cada vez más las redes sociales están, no sé si imbricadas, incluidas, interrelacionadas en ese perímetro de institucionalidad que, insisto, mantiene o degrada una democracia. Entonces, ¿cuánta responsabilidad social están preparadas para asumir? ¿Cuánta no? ¿Cuánta deberían? ¿Cuánta no? Oiga, nosotros somos empresas como otras cualquiera y por tanto no tenemos nada que ver con esto. Y nosotros, tanto los participantes como Andrés, como yo, en otras mesas hemos sostenido que las empresas de comunicación
son empresas, antes que nada, tienen que tener una cuenta de resultados saneada y tienen que responder ante sus accionistas, pero no son unas empresas como otras cualquiera. Tienen una responsabilidad añadida que en algunos casos viene no solamente recogida en las leyes, sino incluso en las constituciones, sobre el funcionamiento en la vida de un país, ¿no? ¿Hasta qué punto las redes sociales están bordeando ese perímetro o ya están dentro? ¿Y cuánta responsabilidad añadida supone eso? ¿Y cuánta reflexión se ha hecho de eso, sobre eso entre las empresas? Y yo no sé si con esto ya acabaríamos porque estamos acercándonos a... Pues mira, Javier, y creo que si le damos aquí un empujón será un buen final para esta charla tan interesante. Relacionado con este último punto que mencionabas, Twitter tomó una decisión hace ya, creo que se han cumplido ya 3 años, que fue prohibir toda la publicidad política dentro de la plataforma. Bueno, nuestro CEO en aquel momento, Jack Dorsey, consideró que ese alcance, ¿no?, de la publicidad política de los diferentes partidos políticos no podía ser un alcance promocionado, ¿no? Y por lo tanto, pues creo que en aquel momento fue una decisión que tiene mucho que ver con esto que mencionabas. Más allá de esto, lo que ha hecho Twitter como plataforma, y esto lo tenemos estudiado en muchos estudios, es acercar a los candidatos a esas audiencias que quizá no los consumían de otra manera, ¿no? Hemos hablado mucho, hemos mencionado mucho la parte de altavoz de los medios tradicionales, la parte de democratizar. Bueno, pues uno de los estudios concretamente que hacíamos de Twitter y política nos hablaba de que efectivamente gracias a Twitter había muchos ciudadanos o muchos usuarios que estaban dentro de la plataforma y que lograban acceder a muchos de los programas electorales, también a la parte de la campaña, ¿no?, al detrás de las cámaras que antes mencionábamos cuando hablamos de la parte del contenido. Bueno, si tú te quieres ver el meeting, lo puedes ver en cualquier medio, pero quizá ese otro contenido, la otra parte del escenario, ¿no?, la encuentras en las redes sociales y por supuesto que puede tener también interés, ¿no? Pero efectivamente, en nuestro caso no aceptamos publicidad política y tiene que ver por la relación directa con la institucionalidad, ¿no? En el caso de YouTube, estamos muy de acuerdo en que tenemos que ser responsables. Y cuando tú preguntabas, ¿sois responsables? No, la conversación está completamente, está súper comprada. ¿Por qué? Porque al final hay que ser conscientes de que tu plataforma es una plataforma que trae muchísimos usuarios que están buscando información. Y estamos hablando de elecciones. Es la herramienta democrática que tenemos los países. Por lo tanto, no estamos hablando solamente pues, de algo de entretenimiento y demás, sino tenemos que hacer todos los esfuerzos que estén en nuestra mano para asegurarnos de que la información que tenemos en la plataforma no lleve a error. Algunas de las medidas que nosotros tenemos, bueno, pues básicamente, o sea, toda aquella información que no sé, pues incite a ir a las elecciones a las 12 de la mañana todos para evitar que toda esta información va fuera, o sea, directamente se elimina información que tenga el objetivo de llevar a error o difundir determinada información que incite el odio, la violencia, que intente dar un mensaje que es equivocado, de la fecha equivocada para que la gente se equivoque. Toda esa información va fuera y utilizamos, bueno, pues de hecho en estos casos no solamente utilizamos Machine Learning, sino utilizamos una verificación manual, es decir, hay personas que están dedicadas a revisar esta tipología de información. Y además también intentamos apoyarnos en terceros, en organismos, en prensa, que efectivamente pues tenéis una labor muy importante. Todo para asegurarnos de que dentro de lo posible la información que está disponible en nuestras plataformas sea veraz. Y ya vamos un poco más allá, además intentamos colaborar con organismos, con partidos políticos, funcionarios, candidatos y demás, explicando un poco, oye, cómo funcionan las redes, porque no es tan obvio, a lo mejor los que estamos aquí, pues estamos es muy sencillo, ¿no? Pues tú subes el vídeo y tal, y los comentarios y demás. Y algo que nos puede parecer muy obvio, a lo mejor los partidos políticos sí ocurre, porque he estado en alguna de estas sesiones, pues no lo tienen tan claro. Entonces, el explicarles, mira, las redes sociales funcionan así, llegan a esta gente,
tener cuidado con esto, o estas son las recomendaciones, cómo comunicar. Entonces, sí que colaboramos también con estos grupos para que también ellos sean capaces de maximizar el uso que tienen las plataformas y poder llegar de una forma correcta, coherente a los usuarios. En YouTube hay una máxima y es siempre proteger el usuario, intentar que el contenido sea de máxima calidad. Intentamos ser lo más coherentes posible, independientemente de que sea de un color o de otro. Y luego ya, pues que sean los propios, en nuestra plataforma hay muchísimo contenido orgánico, entonces, bueno, pues que sean también un poco los protagonistas los que se encarguen de comunicar la información, pero que sea de calidad y que no lleve a error en esos procesos. Y eso es un poco la responsabilidad que nosotros creemos que sí que hay que tener. Isaac, 4 minutos. Sí, a mí me gustaría terminar con una anécdota que creo que ilustra muy bien la conversación que hemos tenido hoy, ¿no? Hace poco, para Generación Futuro, este podcast que lidero yo, pude charlar con la presidenta del Congreso de los Diputados, con Meritxell Batet, y hablamos precisamente de esta pregunta que tú formulabas, ¿no, Javier? Es ¿hasta qué punto están imbricadas hoy en día las redes sociales con todo el espectro constitucional de un país como España? Y me contaba ella una historia que me dejó bastante sorprendido, es que en un pleno hubo un diputado que se puso bastante beligerante y después ella, pues en petit comité, pues todo el mundo se conoce ahí, todo el mundo es medio amigo, evidentemente, aunque parezca lo contrario, todo el mundo se conoce y todo el mundo es medio amigo, ¿no? Después, en una charla de bar, dijo, oye, pero tú, ¿por qué? No te hace falta que te pongas así, ¿no? Es más, este tipo de actitudes dañan el tejido democrático de este país, ¿no? Lo dijo en un tono mucho más coloquial porque era una conversación de bar, ¿no? Pero bueno, en resumidas cuentas, eso es lo que Meritxell quiso decirle. Y él le contestó, ya, pero Meritxell, es que si yo no me pongo así, el vídeo que luego se cuelga en redes sociales no se viraliza como se tendría que viralizar. Eso es una versión. Es así. Pero a la vez hay otra lectura que tenemos que hacernos, ¿no? Seguramente ese partido pudiera haber sido de nueva jornada y si no hubiera sido por redes sociales, no hubiera llegado al Congreso de los Diputados. Por tanto, como decíamos, ¿no? Es la paradoja de las redes sociales. Están dando voz a nuevas voces muy minoritarias que antaño no las tenían porque reinaba un cierto status quo y eso ha generado una oportunidad muy grande, pero a la vez en un ecosistema, sobre todo emocional, democrático, que aún se tiene que ir acondicionando para así generar una democracia en condiciones. Andrés, creo que no te queda más que despedir. No creo que no te queda más que despedir. Sí, bueno, yo creo que hemos podido dar por lo menos unas pinceladas a los ámbitos más importantes que nos interesaba discutir en relación al impacto tan grande que han tenido las redes sociales en nuestras vidas en tan poco tiempo. Le quiero agradecer mucho a Beatriz, a Elena y a Isaac que hayan compartido sus ideas y su tiempo con todos nosotros y por supuesto a Javier. Muchas gracias a todos.